Bienvenidos a su canal favorito donde desentrañamos todos los secretos, dramas y romances que nos tienen enganchados a la pantalla. Yo soy, y estoy emocionadísima de tenerlos aquí hoy. Listos para sumergirnos en un mundo de pasión, intriga y por supuesto, mucho amor. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar el fandom de una de las parejas más queridas de las series turcas. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y de la posibilidad de un reencuentro secreto que podría haber reavivado la llama de su amor. ¿Será cierto? ¿Hay esperanza para los que aún soñamos con verlos juntos de nuevo? Vamos a analizarlo todo con lupa. Pero antes de que nos metamos de lleno en el salseo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos con las últimas noticias, análisis y recomendaciones sobre las mejores series turcas del momento. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra gran familia turca. Ahora sí, vamos al lío. El rumor ha empezado a circular con fuerza en las últimas semanas, alimentado por avistamientos, comentarios en redes sociales y, por supuesto, la esperanza inquebrantable de sus fans. Muchos creen que Hande y Kerem, a pesar de su separación, podrían haber tenido un acercamiento secreto, un reencuentro lejos de las cámaras que habría despertado de nuevo la pasión que los unió en Sen Kalkam, la serie que los catapultó a la fama mundial. Para entender la magnitud de este rumor, tenemos que recordar el fenómeno que fue Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como se conoció en muchos países. Esta comedia romántica nos presentó la historia de Eda Yldz, una joven florista con sueños de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Un argumento a simple vista trillado, pero que escondía una magia especial que capturó la atención de audiencias globales. Sen Kalkam fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su fórmula de comedia ligera, romance apasionado y personajes entrañables conquistó a millones de espectadores. Pero lo que realmente elevó la serie a otro nivel fue la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, los encargados de dar vida a Eda y Serkan. No era solo que interpretaran bien sus papeles, su conexión era eléctrica, palpable a través de la pantalla, generando una histeria colectiva entre los fanáticos que anhelaban ver su romance traspasar la ficción. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan real, que pronto la ficción se trasladó a la vida real. Hande y Kerem confirmaron su relación durante un viaje a Maldivas, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas y queridas del mundo del espectáculo turco. Su romance era como un cuento de hadas, una historia de amor que había nacido en un set de rodaje y que parecía destinada a durar para siempre. Cada fotografía, cada aparición pública, era un festín para los fans, que celebraban su amor como si fuera propio. Revistas de todo el mundo los querían en sus portadas, y las redes sociales ardían con cada interacción entre ellos. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Después de un año de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, pero se especuló con agendas apretadas, diferencias irreconciliables y la presión mediática a la que estaban sometidos. La vida bajo el constante escrutinio público puede ser asfixiante, y quizás eso, combinado con la exigencia de sus carreras, terminó por desgastar la relación. Los fans quedaron devastados, sintiendo que su propio cuento de hadas se había desmoronado. A pesar de la separación, el cariño y la admiración mutua entre Hande y Kerem siempre han sido evidentes. Ambos han hablado el uno del otro en términos respetuosos y afectuosos, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. En entrevistas posteriores a la ruptura, ambos destacaron la importancia del otro en sus vidas, y como la experiencia de Sen Kalkam los había unido de una manera única. Y es precisamente esta esperanza la que ha alimentado el rumor del reencuentro secreto. Una esperanza que para muchos fans nunca se apagó del todo. Ahora, volviendo a la supuesta vuelta de Hande y Kerem, tenemos que entender que por ahora solo son esos rumores. No hay confirmación oficial por ninguna de las partes involucradas. Ni sus representantes ni las agencias de noticias turcas han podido corroborar la información. Pero, ¿de dónde surge toda esta especulación? ¿Qué alimenta esta hoguera de rumores que se propaga rápidamente por Internet? Una de las pistas más comentadas fue una serie de me gusta y comentarios en redes sociales.
Algunos fans notaron que tanto Hande como Kerem habían dado me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkam, e incluso se habían intercambiado algunos comentarios sutiles que podrían interpretarse como una señal de acercamiento. En la era digital, cada like y cada comentario se analiza con lupa, buscando pistas ocultas y significados subyacentes. Este comportamiento, por pequeño que sea, fue suficiente para que los fans comenzaran a tejer teorías sobre un posible reencuentro. Otro rumor surgió a raíz de un supuesto avistamiento en un restaurante en Estambul. Según un testigo anónimo, Hande y Kerem fueron vistos cenando juntos en un ambiente íntimo, lejos de las miradas curiosas de los paparazzi. Aunque esta información nunca fue confirmada, fue suficiente para encender la mecha de la esperanza entre sus fans. La falta de pruebas concretas no impidió que la noticia se propagara como la pólvora, alimentando la imaginación de quienes sueñan con verlos juntos de nuevo. La credibilidad de este tipo de rumores siempre es cuestionable, pero la esperanza, a menudo, supera a la lógica. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que realmente alimenta la creencia en un reencuentro entre Hande y Kerem es el cariño y el apoyo incondicional de sus fans. Los seguidores de la pareja, conocidos como Anker, nunca han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Han organizado campañas en redes sociales, han creado montajes de fotos y vídeos, y han inundado Internet con mensajes de amor y apoyo. Su fanatismo es tal, que han llegado a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra que Hande y Kerem han pronunciado en entrevistas posteriores a la ruptura, buscando señales de reconciliación. La devoción de los fans de Anker es un fenómeno único en el mundo de las series turcas. Han demostrado una lealtad inquebrantable a Hande y Kerem, incluso después de su separación. Su pasión y su entusiasmo son contagiosos, y han contribuido a mantener viva la llama de la esperanza. Son una comunidad global, unida por el amor a Hande y Kerem, y por la creencia de que su historia de amor merece una segunda oportunidad. Ahora bien, dejando a un lado el salseo de Hande y Kerem, quiero aprovechar este momento para hablar de otras series turcas que también han conquistado nuestros corazones. Series que nos han hecho reír, llorar, enamorarnos y sobre todo, soñar. El universo de las series turcas es vasto y diverso, ofreciendo una amplia gama de historias para todos los gustos. Una de ellas es Erkencikus, o Pájaro Madrugador, una comedia romántica que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit, un fotógrafo aventurero y carismático. Erkencikus es una serie refrescante y divertida, con una trama original y personajes entrañables. La química entre Demet Özdemir, que interpreta a Sanem, y Can Yaman, que interpreta a Can, es innegable y su historia de amor nos engancha desde el primer momento. La serie destaca por sus bellos paisajes, su banda sonora pegadiza y su mensaje positivo sobre la importancia de seguir nuestros sueños. La serie catapultó a la fama internacional tanto a Demet como a Can, convirtiéndolos en íconos de la televisión turca. Otra serie turca que no podemos dejar de mencionar es Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica nos presenta la historia de Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una empresa textil y se enamora de su jefe, Murat Sarjmaz, un hombre ambicioso y distante. Aşk Laftan Anlamaz es una serie llena de enredos, malentendidos y situaciones cómicas. La trama es ágil y entretenida, y los personajes son carismáticos y divertidos. La química entre Hande Erçel, sí, la misma Hande que interpreta a Hayat, y Burak Deniz, que interpreta a Murat, es explosiva, y su historia de amor nos mantiene en vilo hasta el último capítulo. Esta serie consolidó la carrera de Hande como una de las actrices más populares de Turquía. Además de estas comedias románticas, también quiero recomendarles una serie dramática que ha causado sensación en Turquía y en el mundo. Se trata de Çukur, o El Pozo, una serie que nos sumerge en el peligroso mundo de la mafia turca. Çukur cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Çukur, un lugar lleno de violencia y corrupción. Cuando un nuevo grupo de mafiosos intenta tomar el control del barrio, la familia Koval se ve obligada a luchar por su supervivencia. Çukur es una serie intensa y emocionante con una trama compleja y personajes profundos. Las actuaciones son impecables, la dirección es impecable y la banda sonora es impresionante. La serie aborda temas como la familia, la lealtad, la venganza y la redención, y nos mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Çukur es un ejemplo de cómo las series turcas han evolucionado, explorando temas más oscuros y complejos.
Por supuesto, no podemos olvidarnos de Muteşem YZYL, o El Siglo Magnífico, una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico. Muteşem YZYL cuenta la historia de amor entre Solimán y Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en la esposa más poderosa del sultán. La serie nos muestra las intrigas palaciegas, las luchas por el poder y los dramas familiares que marcaron el reinado de Solimán. Muteşem YZYL es una serie espectacular, con una producción impecable, un vestuario lujoso y una trama fascinante. La serie nos permite conocer la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y emocionante. Las actuaciones son magníficas, y la química entre los actores que interpretan a Solimán y Hürrem es innegable. Muteşem YZYL abrió las puertas a un nuevo género de series históricas turcas, que han tenido un gran éxito internacional. Y hablando de historias de amor históricas, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu, o Amor Prohibido, un drama romántico que ha roto récords de audiencia en Turquía. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven que se casa con un viudo rico y se enamora del sobrino de su esposo, Belul Aznedar. La serie nos muestra las consecuencias de este amor prohibido, que destruye vidas y desata una ola de tragedia. Aşk Memnu es una serie intensa y dramática, con una trama adictiva y personajes complejos. Las actuaciones son magistrales, y la química entre los actores que interpretan a Biter y Belul es electrizante. La serie aborda temas como el amor, la pasión, la traición y la culpa, y nos deja reflexionando sobre la naturaleza humana. Aşk Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, y su impacto cultural es innegable. Y para terminar con esta lista de recomendaciones, quiero hablarles de una serie que ha revolucionado el género de la comedia romántica en Turquía. Se trata de Kiral Kask, o Amor en Alquiler. Kiral Kask cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que acepta un trato para enamorar a Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y mujeriego. La serie nos muestra las peripecias de Defne mientras intenta cumplir su misión, y cómo termina enamorándose de Ömer de verdad. Kiral Kask es una serie divertida y original, con una trama ingeniosa y personajes carismáticos. La química entre el Zinsangu que interpreta a Defne y Bararduk, que interpreta a Ömer, es innegable y su historia de amor nos conquista desde el primer momento. La serie destaca por su humor inteligente, sus diálogos ingeniosos y su mensaje positivo sobre la importancia de ser uno mismo. Kiral Kask es un ejemplo de cómo las series turcas han sabido reinventar el género de la comedia romántica, atrayendo a un público joven y diverso. Y bueno, después de este repaso por algunas de las mejores series turcas del momento, volvamos al tema que nos trajo aquí, el posible reencuentro secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como hemos visto, los rumores son muchos, pero las certezas son pocas. Solo el tiempo dirá si hay una segunda oportunidad para esta pareja que conquistó nuestros corazones. Pero independientemente de lo que suceda, su historia de amor seguirá siendo recordada por sus fans, y su impacto en el mundo de las series turcas es innegable. Pero mientras esperamos noticias, podemos seguir disfrutando de las series turcas que nos apasionan, descubriendo nuevos talentos, nuevas historias y nuevos mundos. Porque al final, lo que realmente importa es la magia que estas series nos transmiten, la capacidad de hacernos soñar, reír y llorar. Las series turcas nos ofrecen una ventana a otra cultura, a otra forma de ver el mundo, y nos conectan con emociones universales como el amor, la amistad, la familia y la esperanza. Así que ahí lo tienen, amigos. Un análisis completo del rumor del reencuentro entre Hande y Kerem, y algunas recomendaciones de series turcas que no se pueden perder. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita de todos los tiempos? ¿Qué otros rumores han escuchado sobre esta posible reconciliación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar aquí, los quiero. Hasta la próxima.